Bendiciones del Señor para sus vidas. Qué bueno volvernos a encontrar por acá, siempre siguiendo el estudio bíblico de el Sermón del Monte. Hoy nos ocupará un breve tiempo el capítulo 7, versos 9 en adelante. Ahí nos detendremos a reflexionar, hablando de ese bendito privilegio que tenemos de ser hijos de Dios y hablar de la buena paternidad de Él, ¿verdad? Definitivamente nuestro Dios es el ejemplo supremo de Padre, ¿verdad? Y pues ahí nos detendremos a reflexionar de un buen tiempo, ¿verdad? La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Oh, qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Antes de seguir, pidamos la dirección del Señor en esta hora. Padre, llegamos delante de ti, Señor, para darte las gracias por el privilegio que nos da de tener tu palabra, de conocer tu voluntad a través de ella. Y pues, Señor, hoy queremos pedir tu dirección y la compañía del Espíritu Santo, Señor, para que nos hable, nos desafíe, Señor, a través de tu palabra, y que lo que veamos hoy podamos llevarlo al terreno de la práctica con el favor tuyo, Señor. En tus manos ponemos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Panes y piedras. El énfasis de la enseñanza de Jesús cambia un poco, ligeramente cambia él, ¿verdad? Porque en los versículos 7 y 8 han centrado nuestro interés en el hecho positivo de que nuestro Padre Celestial contestará a nuestras oraciones. Ahora, en los versículos 9 al 11, Jesús parece dar cierta sugerencia, ¿verdad? Que Dios no las contestará si lo que pedimos puede resultarnos perjudicial, porque solo nos concederá aquellas cosas que sean realmente buenas para nosotros. Antes nos ha enseñado que Dios no está lejos ni se queda indiferente ante nuestras necesidades, sino que responde a ellas con mucho interés y con mucha generosidad, ¿verdad? No se siente molesto cuando nos acercamos a Él con nuestras necesidades, con nuestras peticiones, porque su disposición hacia nosotros es la de un padre amante, ¿verdad? Que está interesado en escuchar a sus hijos, que está ocupado también en responder a las necesidades de los suyos, ¿verdad? Ahora bien, nos enseña que Dios tampoco nos engañará. Por lo tanto, no podemos acercarnos podemos acercarnos a nuestro Padre con muchísima confianza, sabiendo que uno nos atenderá y contestará a nuestras plegarias, a nuestras oraciones. Y dos, no nos concederá ninguna petición que pueda perjudicarnos. Eso es interesante, por eso les decía hace un momento de que Dios es el ejemplo supremo de Padre, porque obviamente pues Él, como Dios, conoce más allá de lo que nosotros logramos ver. Él no nos dará nada, ¿verdad?, que venga a perjudicar nuestra vida. Y creo yo que también nosotros, lección aparte, no podemos imitar al Señor en ese sentido de tratar a nuestros hijos. Por un lado, estar siempre con el oído puesto a las necesidades de nuestros hijos, saberlos escuchar, pero negar aquellas cosas, ¿no?, que sabemos que a nuestros hijos no harán un bien, ¿verdad? Ese es el ejemplo que Dios nos da como padres. Por un lado está la confianza que debemos tener en Él, de venir, de llegar, porque sabemos que es un Padre que está siempre dispuesto a escucharnos, y Él lo repite en su palabra vez tras vez, ¿verdad? Clama a mí, yo te responderé, por ejemplo, ¿verdad? Él invitándonos a venir ante Él a través de la oración, ¿verdad? Entonces, nuestra confianza en la oración deriva de nuestro conocimiento del carácter de Dios.
Si nuestro concepto de Dios es el de un ser lejano al que apenas conocemos, nuestra confianza será de la misma manera, pequeña. Si le consideramos un ser arbitrario, implacable, injusto o voluble, ¿verdad?, la confianza será nula. Si consideramos que Dios es así, que hace lo que quiere, cuando quiere, etcétera, ¿verdad?, y es muy injusto, pues definitivamente no tendremos ni una pizca de confianza en Él, ¿verdad? En cambio, si por medio de la enseñanza de Jesucristo, y más aún por la reconciliación que Él ha efectuado a precio de su sangre, llegamos a relacionarnos con Dios como Padre amante, ¿verdad? Entonces tendremos plena confianza de acercarnos a Él, ¿verdad?, al trono de la gracia para comunicarle nuestras peticiones. Como dice Juan en su primera carta, ¿no? Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, dice Juan en su primera carta, ¿verdad? Y dice él, y si sabemos que Él nos oye, pues tenemos garantizada la respuesta, ¿verdad? La tenemos garantizada. Así que usted debe tener confianza en Él, en llegar delante de Él, o como también la misma palabra del Señor nos indica, ¿verdad?, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esa es la confianza. O sea, Dios no es un Dios, como lo decía hace un rato, implacable, injusto. No. Es un Padre amoroso que anhela escuchar a los suyos, que anhela escuchar a sus hijos para darles la respuesta a sus necesidades o a sus peticiones. Permítame leerle algo acá. El niño que tiene un padre amable y firme no teme pedirle cosas, pero en lo más profundo disfruta de la seguridad de que su padre nunca le concederá nada que su mayor sabiduría y experiencia consideren que no le beneficiarán. El niño con el padre pródigo, pero irreflexivo, se le acercará con arrogancia y le expone su siguiente petición, sabiendo que no le dirá que no. El niño con el padre irascible, malhumorado y agresivo, apenas le pedirá nunca nada, temiendo otra llamada de atención, otra paliza injustificada, ¿verdad? No, uno no llega con confianza ante un padre que tiene esas características. Y por eso el Señor pues se encuentra acá enseñándonos cómo es ese Padre que usted y yo tenemos en el cielo. En el Sermón del Monte han sido muchas las ocasiones en las que Jesús se ha referido a Dios llamándole nuestro Padre. Ninguna es más significativa que la que encontramos en estos versículos. Aquí Cristo quiere alentarnos para que mantengamos con Dios una actitud incesante de confianza filial. Y lo hace no solo llamando a Dios nuestro Padre, sino también utilizando el símil de la relación de un buen padre con sus hijos. Eso es lo que está haciendo acá Jesús, ¿verdad? Animándonos de una manera muy sabia a que nosotros podamos tener esa relación maravillosa con el Señor. Y como decíamos al principio, dependiendo qué tanto conozca yo a Dios, así será mi relación y el concepto que yo tenga de Él. Imagínense, pensando en el salmista, uno puede encontrar muchos salmos donde desafían, exhortan a la oración, pero me llama la atención, por ejemplo, el Salmo 23, que es un salmo muy conocido. Llegar a ese nivel de decir, Dios es mi pastor, Él es mi pastor, y estar convencido, ¿no?, de ello. Eso solo se da cuando hay una relación íntima, diaria, constante, ¿verdad? Por eso es que el salmista llega a nivel de decir, Él es mi pastor. En otras palabras diría, también yo soy su oveja.
Él me pertenece y yo le pertenezco. Yo lo conozco y Él me conoce. Es esa relación de la que está hablando aquí el Señor. Y que se da obviamente cuando nosotros conocemos de mejor manera a Dios. ¿Y cómo lo haremos? Bueno, a través de la palabra conocemos cómo es Él, quién es Él, cómo es Él como Padre, ¿verdad? Así que yo espero que usted también sea desafiado en este momento, ¿no? Que estemos acá reflexionando en la palabra, que pueda tener más confianza ante Dios. Los dos ejemplos explícitos que Cristo expone proceden de la vida más corriente y cotidiana de aquellos tiempos. El pan era la comida básica y el plato principal de aquel entonces. El pescado era abundante en la zona donde Cristo predicó el sermón. En las costas del mar de Galilea y en la comarca de Capernaum, el pan tiene cierto parecido con la piedra y los peces con las serpientes. Sería muy triste que un padre humano engañara a su hijo hambriento dándole algo dañino en lugar de comida. Triste, pero lamentablemente creo yo que hay casos, ¿verdad? Ha habido cosas excepcionales de padres así de sádicos y crueles. Cristo no dice que sea imposible que esto ocurra, sino que plantea una pregunta que pues subraya el carácter insólito de tal acción. ¿Qué hombre hay entre vosotros? O sea, ¿acaso seríais vosotros capaces de tratar de esta manera a vuestros hijos? O sea, ¿ustedes serían capaces de tratar así a sus hijos? ¿Que tienen una necesidad y le dan algo que le vaya a perjudicar? Luego afirma que lo normal, aún en un mundo caído, es que los padres, aún siendo malos, pues saben dar buenas cosas a sus hijos. Cuánto más nuestro Padre, ¿no? Entonces note, el desafío de la palabra del Señor es a que usted y yo podamos llegar con toda confianza ante el Señor, sabiendo que si en este mundo, a pesar de que hay padres que pues sus hijos tienen una necesidad y le dan otra cosa que no tiene nada que ver con su necesidad, pues Dios, siendo Dios, un Dios de amor, Él contestará a nuestras peticiones. Pero por supuesto, acá apenas estamos empezando, ¿no? Vamos a continuar con este estudio y ampliaremos más de lo que tiene que ver con este tema, ¿verdad? Así que le animo a que siga adelante estudiando la palabra del Señor. Bendiciones. Muy buenas noches, amados hermanos. Es un privilegio poder estar hoy en esta hora y darle continuidad a este tema tan interesante en donde hoy podemos analizar con la palabra del Señor lo que nos menciona acerca de la buena paternidad de estos versos que hemos analizado ya en la sección anterior del verso 9 al verso 11 del Evangelio de Mateo del capítulo 7. Y en el verso 11 nos da esta narrativa acerca de los padres terrenales y los padres celestiales. Esta comparación que nosotros podemos ver y para poder comprender de una manera clara y podemos nosotros ver que estos versos nos hacen esta referencia de que habiendo provocado en nosotros esta relación, padres terrenales y padres o padre celestial. El verso 11 nos hace esta referencia de que nunca trataríamos mal a un hijo nuestro. Jesús hace explícita esta lección, explicándola por medio de este argumento que va de menos a más. En estas palabras lo podríamos expresar. Si los padres humanos, a pesar de su egocentrismo, a pesar de su carnalidad, suelen atender bien a los deseos razonables de sus hijos, cuánto más lo hará nuestro Padre Celestial.
¿cuánto más menciona en estos versos? Vale la pena considerar una interrogante para poder aclarar y entender que hay muchas razones por las que Dios atiende mejor a sus hijos que un padre humano a los suyos. Entre ellas podríamos mencionar que mientras la sabiduría del padre humano es parcial, no siempre es acertada, podemos o puede llegar a elegir bien los dones que concede a su hijo o hija, las de Dios, o es decir, la capacidad de Dios es infinita y nunca falla. O mientras el padre humano, por muy buenas que sean sus intenciones, no siempre dispone de los recursos, de los materiales, de los recursos espirituales necesarios para satisfacer las necesidades o las peticiones de su hijo, comparado con el Padre Celestial, que los recursos de Dios en todas las áreas que podamos analizar o encontrar son ilimitadas, tanto materiales como espirituales, por lo cual tiene los medios para alcanzar todas nuestras peticiones. Pero aquí hay un argumento que está empleado por Cristo, que Cristo utiliza y que lo utiliza para poder hacer este contraste entre la maldad del ser humano y la suma bondad de Dios. En estos versos dice: vosotros, dice Cristo, sois malos. Este es un veredicto que encontramos a lo largo de toda la Escritura. En Romanos capítulo 3, del verso 10 al verso 12 dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado. A una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. También en los Salmos encontramos en el capítulo 14, verso 1 al verso 3, que menciona y lo dice de esta forma: se ha corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien, todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Nuevamente encontramos esta referencia acerca de la maldad del corazón de los hombres. En Jeremías capítulo 17, verso 19, nos lo dice de esta forma: más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. Yo, el Señor, escudriño el corazón. Y así podemos encontrar varios versos que nos hacen esta referencia y este énfasis, que es un veredicto de que tenemos que tener mucha atención, como lo menciona en Efesios capítulo 2, verso 1 al verso 3. Verso 3 menciona y lo dice de esta forma: estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según las corrientes de este siglo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí nosotros vemos esta referencia del por qué todos somos malos. No hay padre humano perfectamente justo, bondadoso, ni aun uno. Es lo que menciona estos versos. Todos los padres tenemos corazones engañosos, están muertos en sus delitos y pecados, viven sujetos al mundo, a la carne, al diablo, y como consecuencia causan sufrimiento a sus hijos. Aún así, en estas circunstancias normales, los padres humanos suelen amar a sus hijos y procuran el bien, aún en el peor de los casos. Aun cuando el padre en cuestión podría tener algunas dificultades, como problemas, como pecados, como un estafador, un vago, un borracho, uno de los aspectos que encontramos es de que deseará y procurará ver el bien a sus hijos, prosperarlos.
Y aquí surge esta interrogante. Si nosotros, teniendo todas estas circunstancias, procuraríamos dar lo mejor y hacer lo mejor para con nuestros hijos, en nuestra imperfección procuramos hacer lo mejor, ¿cuánto más Dios no lo hará con cada uno de nosotros, que Él es perfecto, que Él es santo? Aquí encontramos en este contraste con la maldad y el egocentrismo de los hombres, y que puede reflejar algo bueno y sumamente generoso. Hoy nosotros podemos entender y analizar. Naturalmente el maligno quiere que nosotros creamos lo contrario, que hay muchos creyentes que en menor o mayor grado prestan atención a estas insinuaciones. ¿Cuál sería nuestra reacción ante esto? ¿Cuál sería nuestra reacción al decir o al creer que Dios nos ama y que desea el bien para nosotros? Solo vemos un rostro severo, solo vemos un rostro que castiga. Nosotros tenemos que ser capaces de acabar creyendo que Dios le causa un placer el frustrar nuestros deseos. Tenemos que entender que eso no es de esta forma. Ante tales mentiras, ante tales distorsiones, tenemos que aferrarnos a la palabra que hemos entendido, que nuestro Padre no busca el mal para nosotros, sino nuestro sumo bien, sino vernos y estar bien en todo lo que nosotros hacemos. No hay ni una sombra de perversidad ni de malicia. En la misma palabra del Señor lo encontramos, como en el Salmo 100, y nos menciona que el Señor es bueno y que para siempre su misericordia, su fidelidad por todas las generaciones. En el Salmo 145, versos 6 y verso 7, los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos, y yo contaré tu grandeza, y ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad, y contarán con gozo de tu justicia. En Efesios capítulo 2, versos 5 y verso 7, nuevamente nos menciona este aspecto sobre que lo que el Señor espera y busca de nosotros, que es un Dios que nos permite poder mostrar esas riquezas en gracia que hemos tenido. Y dice de esta forma: nos dio vida juntamente con Cristo, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, de su bondad para con nosotros. En Santiago capítulo 1, verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto y desciende del Padre, con el cual no hay cambio ni sombra de avaricia. Entonces, nosotros somos capaces de descansar en el Señor. Sabemos interpretar, sabemos discernir más allá de una aflicción o de una prueba, y podremos encontrar nosotros ese camino y la finalidad bondadosa de nuestro Padre. Realmente nosotros podemos ver un propósito que es bueno para nosotros. Rechacemos nosotros todo ese tipo de calumnias o influencias que hoy podemos recibir, de que alguna dificultad, de que alguna prueba es un castigo. En muchas ocasiones esas circunstancias son procesos y que tienen una finalidad y un propósito maravilloso para nuestras vidas. Y rechacemos todos esos argumentos que nos hacen pensar de esa forma en la que no podemos ver la bondad de un Padre celestial, que es el énfasis en estos versos. Antes bien, nosotros tenemos que perseverar, recordar nuestra firmeza en Cristo Jesús, aceptar ante Dios y ante Cristo, y que podemos escuchar esa voz del Padre. ¿En dónde? En su palabra. ¿En dónde? En escudriñar las Escrituras. Si nosotros confiamos en el Señor, todas esas situaciones, todas esas experiencias en las que podremos experimentar el favor de un Padre bondadoso, que es nuestro Padre celestial. En Jeremías capítulo 29, verso 11 nos habla acerca de este tema y dice de esta forma: yo sé los planes que estoy trazando para vosotros, declara el Señor,
planes de bien y no de calamidad, para daros un futuro de esperanza. En el Salmo 103, verso 13, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Siendo bueno, Dios no practica el engaño. Por esta razón nosotros podemos acercarnos confiadamente para poder comunicarle nuestras peticiones, sabiendo que Él nos escuchará, sabiendo que Él no nos defraudará y también que no nos concederá nada que nos cause daño a nosotros. Y es muy interesante y muy importante cómo poder escuchar la voz del Señor es también poder entender que Él no nos dará algo que sea perjudicial para nosotros, así como ustedes como padres no les darán o no les dan a sus hijos algo que les hará daño, algo que les provocará algún mal. De la misma forma, nuestro Padre que hace con nosotros, y debemos entender que también no nos dará siempre todo lo que pedimos, pero nos dará aquellas cosas buenas, con este sentido, que sirvan para nuestro bienestar y para mantener esa plena salvación. Esto incluye definitivamente nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades materiales, nuestras necesidades espirituales, que es lo esencial, pero también tenemos que entender que esa gracia, que todo lo que podemos recibir debe ir encaminado a nuestra santidad. Nos dará su Espíritu Santo, como ya lo ha hecho con su Hijo, definitivamente lo podemos experimentar. Podemos recibir las cosas del Señor, podemos esperanzarnos en que Él proveerá para nuestras necesidades, como lo menciona Filipenses en el capítulo 4, verso 19. Definitivamente es un hecho para usted y para mí que hemos creído en el Señor. Él proporcionará de manera constante, de manera diaria, todo aquello que nos hace falta a la vida de aquellos discípulos fieles. Y aquí hay un aspecto muy importante que debemos de resaltar. Definitivamente nuestras necesidades materiales, nuestras fuerzas espirituales, Él las proveerá. Pero aquí habla de un aspecto y de una condición, que estos versículos o esta promesa en estos versos están vigentes en el caso de todos aquellos que se comprometen a vivir y que nos hemos comprometido a vivir como discípulos de Jesucristo e hijos leales. ¿Leales a quién? Al Padre Celestial. Claro, encontramos estas promesas que es para cada uno de nosotros que vivimos fieles a Cristo Jesús. Entonces, en este sentido no podríamos generalizar estos versos de que todo lo que le pidamos al Señor, sí, claro, lo que le pidamos a aquellos que hemos perseverado, que somos discípulos fieles, que vamos a clamar, que vamos a pedir conforme a lo que hemos entendido. Por otra parte, podemos ver que Dios nos concede sus dádivas a los que se la piden. En el versículo 2 de Santiago dice, no tenéis porque no pedís. Ciertamente en muchas de nuestras necesidades, antes de que lo pidamos, el Señor las suple. Y hasta en eso podemos ver esa generosidad de un Padre, nuestro Padre Celestial. Aprendamos pues también cómo clamar, cómo orar, que es una parte esencial para cada uno de nosotros. Aquí no es una cuestión de entender en toda la profundidad del complejo o el mecanismo mediante el cual la soberana providencia de Dios actúa en respuesta de nuestra intercesión. Sí es cuestión de aceptar el reto de las palabras de Cristo y exponer con toda paciencia y con toda perseverancia nuestras peticiones delante del Señor. Pero nuevamente, aquí es muy relevante enmarcar o resaltar nuestra disposición a presentarnos delante del Señor, a estar constantemente delante de Él en oración. Y eso es una gran parte de la confianza que nosotros podemos demostrar o lo que decimos tener en cuanto a nuestro Padre. Qué importante es saber y es sentir
que Él nos ama a cada uno de nosotros. Pero en muchas ocasiones somos incapaces de amarnos a nosotros mismos y mucho más de creer de que Dios puede amarnos. Pero hoy con este recordatorio, con estos versos, nos hacen recapacitar y nos hacen poder comprender este mensaje que tenemos en estos versos y poder absorber esta enseñanza. Por esta razón con nosotros Cristo Jesús hoy nos pide en estos versos que abramos nuestro entendimiento, y emplea este argumento y lo hace por medio de esta ilustración para iluminar nuestra mente, para que nuestros corazones sean consolados con el amor del Señor. En última instancia, no es cuestión de razones o de ilustraciones o de sentimientos, sino de mi fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Escucharemos las insinuaciones del maligno que dará en cada uno de nosotros, o le prestaremos atención y creeremos en la palabra del Señor. Y este ejemplo tan claro y tan específico que es para cada uno de nosotros, entender esta diferencia, que aún en nuestra incapacidad, en nuestra imperfección, nosotros como seres humanos podemos demostrar hacer algo bueno, cuanto más nuestro Padre, que es perfecto, que tiene un don ilimitado, lo hará con cada uno de nosotros, y hoy poder recibir esa palabra. Así que, mis amados hermanos, es un gusto poder compartir esta palabra. Espero que podamos llevarnos esto en nuestros corazones y poder experimentarlo y poder vivirlo. Y le voy a invitar a que podamos clamarle al Señor para que Él siga hablando a nuestras vidas y que esta palabra pueda quedar en nuestros corazones. Padre, en esta hora te agradecemos por tu presencia en este lugar, por tu presencia y esta oportunidad en los hogares de nuestros hermanos en Cristo, de quienes están viendo, Señor, este programa. Y gracias porque hoy nos has hecho recordar esa oportunidad que tenemos de recibir la gracia del Padre Celestial, de poder recibir y tener esa esperanza que posiblemente en algún tiempo o en alguna temporada hemos decaído o hemos perdido. Gracias porque has tenido esa misericordia para con nosotros, para con nuestra familia, y por eso te agradecemos. Te pedimos, Señor Jesús, que sigas abriendo nuestro entendimiento, que sigas poniendo y que nosotros tengamos esa necesidad de buscarte cada vez más. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Así que, mis amados hermanos, recuerden, somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio. Que el Señor les bendiga.